Mushoku Tensei, volumen 9. El arco de la universidad, parte 2. Siempre hay algo que ganar de la persistencia, incluso frente al desprecio y el ridículo. Esforzarse apesta, pero al menos obtienes algo de ello. Autor, Rudeus Greirat. Capítulo 1. El secreto del prodigio. Parte 1. Cliff Grimoire, nieto del papa reinante de la iglesia Milis, era un joven muy dotado con un talento particular para la magia. Desafortunadamente, Cliff también era irascible, egoísta y un fanfarrón pomposo. Como resultado, no tenía ningún amigo. Cliff tenía 16 años en la actualidad. En otras palabras, había alcanzado la mayoría de edad hace poco más de un año. Pero nadie había celebrado ese hito con él. Aún así, el joven tenía sus virtudes. A pesar de toda su charla jactanciosa, trabajó muy duro para tener éxito, en lugar de apoyarse en sus talentos naturales. Hubo algunos, al menos, que notaron esto y lo respetaron por ello. Cliff había llegado a la Universidad de Magia de Ranoa por una sencilla razón. Se había visto envuelto en una fea lucha por el poder en casa. Tras el intento de asesinato de un niño bendito cerca de la ciudad de Millition hace varios años, un conflicto interno dentro de la iglesia Millis se había vuelto cada vez más intenso y violento. El abuelo de Cliff, que resultó ser el Papa, lo había enviado al otro lado del mundo por su propia seguridad. Cliff recordó perfectamente las palabras de despedida de su abuelo. Tienes el potencial de ser un gran hombre algún día, Cliff. No te dejes sentir satisfecho por ti mismo. Conoce tus defectos y trabaja para superarlos. El joven sabía que se esperaba mucho de él. Y en ese momento, lo encontró bastante razonable. Después de todo, era un prodigio. Quizás no tan talentoso como la joven y brillante espadachina Eris, a quien había visto derrotar a un grupo de asesinos entrenados en un abrir y cerrar de ojos, pero un prodigio de todos modos. Siempre había creído que poseía dones especiales. El reino de Ranoa, al que Cliff llegó después de un viaje largo y difícil, resultó ser una tierra dura. La comida no le sentaba bien, el clima era severo y muchos de los lugareños se comportaban de maneras que él encontraba extrañas y desagradables. Aún así, confiaba en que su gran talento lo ayudaría a superar cualquier desafío. Era un estudiante especial, nieto del Papa y el hombre que algún día se haría cargo de toda la iglesia Milis. Seguramente eso significaba que estaba muy por encima del resto. Sin embargo, para sorpresa de Cliff, se sintió avergonzado 2 veces en su primer año en la universidad. La primera humillación llegó a manos de un joven llamado Zanova Sirón. Zanova era un niño bendito, al que se le concedieron ciertos dones divinos al nacer. Era un individuo algo inestable, cierto. Pero su fuerza física era realmente asombrosa. Cliff había visto una vez a Zanova agarrar a un hombre 3 veces su peso por la cabeza, levantarlo del suelo y arrojarlo a un lado sin esfuerzo. A pesar de sus temibles capacidades, Zanova se había matriculado en la Universidad de Magia, donde estudió hechicería como todos los demás. Para los estándares de Cliff, su progreso fue dolorosamente lento, pero no era como si un niño bendito tuviera mucha necesidad de magia. De hecho, algunos eruditos teorizaron que la magia había sido desarrollada originalmente por los antiguos, como un medio para ayudar a la gente común a imitar los poderes divinos. Y, por supuesto, un niño bendito era una manifestación humana de esos mismos poderes. Casi no había ninguna razón para que uno de los elegidos de Dios jugara con el lanzamiento de hechizos. Finalmente, Cliff se acercó a Zanova y lo presionó para que diera una explicación. ¿Por qué te molestas en aprender magia, Zanova? Eso es bastante simple, había respondido el joven. Estoy persiguiendo un objetivo que lo significa todo para mí. Metiendo la mano en una caja que llevaba consigo, Zanova recuperó una sola estatuilla, de la que luego procedió a hablar extensamente. La mayor parte de este monólogo no significaba nada para Cliff, pero estaba claro que Zanova no tenía más que elogios por la calidad del diseño y la fabricación de la pequeña figura. Deseo convertirme en aprendiz del hombre que hizo esta figurilla, y difundir estas maravillosas figurillas por todo el mundo. Para que esto suceda, tendré que aprender a hacer figurillas yo mismo. Antes de reunirme con mi maestro, debo dominar al menos los hechizos básicos necesarios para este propósito. Estaría demasiado avergonzado para estar frente a él de otra manera. Y, por supuesto, tengo algunas figuras que me muero por crear con mis propias manos. El hombre tuvo un sueño. Esto era algo de lo que el propio Cliff carecía. Había renunciado a su propio sueño hace algún tiempo. Dada su posición en el mundo, no había tenido más remedio que hacerlo. Aún así, Zanova también era una persona de cierta importancia.
Como niño bendito, llevó sobre sus hombros las esperanzas de sus compatriotas. Una vez que regresara a Sirón, seguramente no tendría un margen real para elegir su propio camino en la vida. Y, sin embargo, todavía se aferraba a algún hilo de esperanza, planeando la posibilidad de que algún día pudiera ser libre. Si alguna vez tuviera la oportunidad, no dudaría en elegir su propio destino. En todo caso, esas eran las impresiones de Cliff. Se basaron en suposiciones que no eran del todo precisas. No sabían nada de los eventos que habían tenido lugar en Sirone, o de la situación real de Zanova allí. Aún así, su interpretación le dejó una profunda impresión. Se encontró mirando a Zanova con verdadero respeto, incluso admiración. ¿Quién es este, maestro, del que sigues hablando, de todos modos? Es un mago conocido como Rudeus Greirat. Cliff se quedó sin palabras. Rudeus Greirat. Era un nombre que había guardado en un rincón oscuro de su mente, desde el día en que Eris lo rechazó. Nunca había esperado volver a escucharlo en este lugar, hablado por un hombre al que acababa de llegar a respetar. Fue un duro golpe para su ego. La segunda de las humillaciones de Cliff llegó a manos de dos estudiantes mayores. Como era de esperar, Cliff se creía el mago más poderoso inscrito en la universidad. Había mucha gente que podía abrumarlo en una pelea a corta distancia, por supuesto, pero se consideraba claramente superior como mago como mínimo. Él era un verdadero prodigio, mientras que los demás eran simplemente estudiantes. Incluso los profesores a menudo no eran rival para sus habilidades. En resumen, se consideraba esencialmente invencible. Le tomó 2 meses ser desengañado groseramente de esa noción. Su derrota llegó a manos de dos chicas bestias, que se decía que estaban entre las estudiantes más fuertes de la universidad. Sus nombres eran Linia y Pursena. Era difícil decir quién provocó exactamente la pelea. Cliff era un joven de lengua afilada y les había hablado con abierta arrogancia. Linia y Pursena eran menos agresivas de lo que habían sido antes. Pero no estaban dispuestas a dejar que un arrogante de primer año les hablara con desprecio. Cliff ni siquiera recordaba exactamente lo que había dicho para finalmente hacerlas estallar. Pero la pelea en sí la recordaba muy claramente. Había intentado lanzar un hechizo avanzado. Pursena había disparado rápidamente magia de nivel principiante, interrumpiendo su encantamiento y restringiendo sus movimientos. Linia luego se acercó y lo llenó de moretones. A raíz de esta derrota pública, Cliff se retiró a su habitación para llorar en soledad. Se dijo a sí mismo que no era una pelea justa. Después de todo, lo habían superado en número. Realmente no había perdido. Pero unos días después, se enteró de que otro estudiante llamado Fitz había derrotado previamente tanto a Linia como a Pursena en un instante. Y esa noticia fue un verdadero shock. Siempre había alguien mejor ahí fuera. Por obvio que parezca, Cliff nunca había aprendido esta lección personalmente hasta ahora. El hecho de que supiera tanta magia avanzada no lo hacía, en sí mismo, poderoso en combate. Esto también era algo que acababa de empezar a comprender. Cliff se lo tomó muy mal. Sin embargo, a partir de ese día redobló sus esfuerzos por superarse. Estaba demasiado orgulloso para aprender de sus profesores, y mucho menos de otros estudiantes. En cambio, trató de encontrar sus propias formas de perfeccionar su oficio. Resultó una lucha, pero siguió adelante, buscando obstinadamente eliminar sus debilidades. Con el tiempo, sin embargo, ingresó a su segundo año en la universidad. Y recibió otro par de descargas en rápida sucesión. El primer impacto fue la inscripción de Rudeus Greirat. El niño vestía una raída túnica gris y la incertidumbre en su rostro delataba una falta de confianza. Era servil y sumiso con todos los que conocía, menospreciándose en cada oportunidad. También solía mirar lascivamente a todas las mujeres cercanas. No había nada varonil o atractivo en él en absoluto. En otras palabras, era prácticamente lo contrario de lo que Cliff se había imaginado cuando escuchó a Eris y Zanova hablar de Rudeus. ¿Era este realmente él? ¿Podría ser otra persona con el mismo nombre? Parecía una posibilidad legítima. Pero Zanova reconoció a Rudeus como su maestro, y el chico también conocía a Eris. Y así, Cliff concluyó que simplemente tenía que ser un fraude. De alguna manera, había engañado tanto a Zanova como a Eris con un paquete de mentiras y algunos trucos tortuosos. La evidencia parecía apoyar esta teoría. Cuando Linia y Pursena lo desafiaron, el niño se inclinó y se arrastró instantáneamente para evitar un conflicto. Si fuera un mago verdaderamente poderoso, seguramente no habría dudado en ponerlas en su lugar. En conclusión,
Cliff razonó que Rudeus sería expuesto como el fraude que era lo suficientemente pronto. Linia y Pursena eran temibles luchadoras, y Zanova era un joven diligente con poderes divinos a su disposición. El fanfarronear y el engaño solo te llevarían hasta cierto punto en un entorno como este. Corrían rumores de que Rudeus había derrotado a Fitz. Pero presumiblemente esto fue un malentendido de algún tipo, o una mentira que el propio Rudeus estaba difundiendo. Si hubiera ganado de alguna manera, debió haber recurrido a algún truco clandestino. Cliff se sintió bastante seguro de ello. Sin embargo, Rudeus pronto demostró que sus habilidades eran reales. Podía lanzar magia libremente sin necesidad de encantamientos. En poco tiempo, convirtió a Linia y Pursena en sus leales subordinadas, y de alguna manera se ganó aún más la admiración de Zanova. Incluso Fitz pareció reconocer sus habilidades. Pronto se les vio estudiando juntos en la biblioteca cada 2 días. Y a pesar de las obvias habilidades de Rudeus, Cliff incluso lo había visto asistiendo a clases, conferencias sobre hechizos elementales divinos y de barrera. Seguramente no tenía ninguna necesidad real de aprender magia tan básica, pero parecía tener un hambre innata de conocimientos de todo tipo. Rudeus Greyrat era tan devoto como Cliff, y considerablemente más talentoso. Más importante aún, sus logros reales fueron mucho más impresionantes. Esto normalmente habría sido muy doloroso para Cliff admitirlo. Pero por alguna razón, se encontró fácilmente capaz de aceptar los hechos. Quizás era porque ya había conocido a Zanova y había perdido ante Linia y Pursena. Podía admitir, al menos para sí mismo, que este Rudeus estaba destinado a cosas más grandes que él. Eso no significaba que le agradara el chico, por supuesto. Ese fue un asunto muy diferente. La siguiente y última conmoción fue de naturaleza algo diferente. Golpeó a Cliff sin previo aviso una noche, mientras caminaba de regreso a su dormitorio y miró hacia arriba. Se encontró mirando a una diosa. Estaba apoyada en el alféizar de una ventana con una expresión apática, dejando que su exuberante cabello dorado revoloteara con la brisa. El sol poniente proyectaba un resplandor rojo en su rostro bien formado. Cliff quedó prendado instantáneamente. Se había enamorado a primera vista. Siempre le había atraído la belleza de este tipo. En sus días más infantiles, cuando soñaba con vivir como un aventurero, también se había imaginado a sí mismo casándose con una mujer hermosa. De hecho, una sanadora bastante joven que a veces visitaba el orfanato donde creció, había sido una gran parte de la razón por la que Cliff desarrolló un interés tan fuerte en ser aventurero. De repente, la mujer de la ventana miró a Cliff. Con una pequeña sonrisa, hizo un gesto con la mano. Todo era tan pintoresco, tan perfecto. Cliff estaba profundamente conmovido. Nací para conocer a esta mujer, pensó. Y ella nació para conocerme. En ese instante, su primer amor, Eris, fue degradado en su mente al estado de una conocida. Punto de vista de Rudeus. Había llegado el momento de mi aparición mensual en el salón de clases. Estaba sentado en mi escritorio, rodeado de cerca por Zanova, Bully, Linia y Pursena. Se sintió un poco agradable estar en el centro de mi propio pequeño grupo por una vez. Como de costumbre, Linia estaba reclinada en su silla con los pies sobre el escritorio, haciendo alarde de sus bien formados muslos sin una pizca de vergüenza. Otra buena ventaja de mi nuevo puesto fue poder verlos de cerca y personalmente con regularidad. Nunca dejas de mirarme las piernas, jefe, dijo Linia con una sonrisa burlona. Jejeje. Supongo que eres solo otro gato en el fondo, ¿eh? Aunque no puedo culparte. Soy criminalmente sexy, jejeje. Vamos, echa un vistazo al interior. Mía, saca tu mano de ahí. Metí la mano debajo de su falda sin dudarlo ni avergonzarme. Pero tocar sus muslos me hizo sentir vacío por dentro. Nada hace a un hombre más miserable que un libido frustrado. Miau. No parezcas decepcionado. Tú eres quien decidió manosearme. ¿Qué hay de malo en mis piernas, de todos modos? Para ser perfectamente honesto, últimamente encontré más placer en tocarle las orejas o la cola. Al menos acariciar algo peludo era relajante. Eres tan idiota, Linia, murmuró Pursena, masticando un trozo de algo que estaba fuera del alcance de mis manos. Esa chica nunca pareció dejar de comer carne. A veces estaba seca, a veces a la parrilla y a veces cruda, pero ella siempre estaba comiendo de una forma u otra. Ella misma era una chica dura y de cabeza fría, pero si movías un poco de carne en su dirección, vendría trotando hacia ti con su cola moviendo salvajemente.
Su pelaje era más suave que el de Línea y se sentía muy bien bajo tu mano. Pero a diferencia de Línea, no me dejaría acariciarla a menos que le ofreciera algo de comida primero. Por otro lado, si le trajera algo de carne, me dejaría hacer básicamente lo que quisiera. Parecía tener opiniones bastante anticuadas sobre la castidad, pero me preocupaba un poco que alguien pudiera aprovecharse de ella. Maestro, mire aquí, dijo Zanova. He empeorado el ángulo de este tobillo, ¿no? Déjeme arreglar eso por usted, señor, ofreció Julie, mirando la figura. Preferiría que me llamaras maestro, Julie. Ten cuidado de dirigirte a Rudeus como gran maestro también. Está bien, maestro. Nuestro príncipe residente parecía seguir igual que siempre. Aún así, se sentía como si hubiera caído al final de la jerarquía de nuestro pequeño grupo. Él me acompañó en mi pelea con Línea y Porcena, pero básicamente terminé derrotándola sin ayuda. Línea lo había comparado desdeñosamente con una hiena merodeando a la sombra de un león. Sin embargo, por su parte, Zanova parecía más preocupado por su condición de primer alumno. Por supuesto, técnicamente era la cuarta persona a la que había enseñado, después de Sylphie, Eris y Ghislaine. Con Ghislaine había habido un intercambio mutuo de información, por lo que probablemente podría sacarla de la lista. Pero eso dejaría a Zanova en el número 3. Sin embargo, cuando le mencioné esto, se veía tan desconsolado que instantáneamente lo lamenté. Para suavizar un poco el golpe, le dije que era mi primer alumno a la hora de hacer figurillas. Julie, mi segunda alumna de fabricación de figurillas, siempre escuchaba con atención las largas diatribas de Zanova sobre su amada figurilla de Roxy. Él le había comunicado lo suficiente de su pasión para que ella entendiera de qué estaba hablando. Me di cuenta de su creciente interés en hacer figurillas por iniciativa propia. Aún así, pasaría algún tiempo antes de que pudiera discutir los puntos más finos del diseño y la técnica, como lo hicimos Zanova y yo. Sin embargo, lo que era igualmente importante, había comenzado a dar sus primeros pasos torpes como lanzadora de hechizos silenciosa. El maestro Fitz tenía razón, cuando sugirió que aprender magia a una edad temprana era la mejor manera de dominar esa habilidad. No pude hacerlo, gran maestro. Está bien. A pesar de todo el progreso de Julie, ella todavía era joven y cometió muchos errores. Esta vez, las piernas de la figura habían salido hinchadas como globos de agua. No tenía el control necesario para usar la magia de la tierra precisamente en una escala tan pequeña. Por supuesto, nunca me enojé ni me frustré con ella. La animé a seguir intentándolo, diciéndole que no se preocupara por sus errores. El éxito nunca es fácil, y darse por vencido después de un fracaso es una buena manera de convertirse en un perdedor malhumorado y encerrado. Supongo que todavía no estás lista para arreglar muñecas, ¿eh? Lo siento. No importa cuán amablemente le hablara a Julie, siempre había miedo en sus ojos cuando me miraba. Aparentemente, la intimidé. Miau. Tengo tanto sueño. Sí. Hace más calor afuera y todo eso. Hola, jefe. Tenemos un gran lugar para las siestas del mediodía, ¿sabes? ¿Qué tal si te lo mostramos alguna vez? ¿Puedo hacerte cosas malas mientras duermes, Línea? ¿Alguna vez piensa en otra cosa que no sea sexo, jefe? No seas absurda. Las figuras son siempre lo primero en los pensamientos de mi maestro. Ah, cállate, Zanova. Nadie te preguntó. Pero yo. Mete una media en él. ¿Qué tal si vas a comprarnos algo de carne? No queda mucho tiempo hasta que llegue el maestro, miau. Supongo que será mejor que corra, entonces. Maestro Zanova, puedo ir en su lugar. No voy a dejar que una niña te haga hacer recados. ¿Por qué no voy yo en su lugar? Miau. No sea estúpido, jefe. Prefiero ir yo misma. Oh, sí. Bueno, entonces adelante, hazlo tú misma. Miau. Los 5 charlábamos bastante fuerte. Me imagino que fue bastante molesto. Después de todo, no éramos las únicas personas en esta sala. Había otro estudiante en el salón de clases, llamado Cliff Grimoire, que había estado estudiando solo desde el principio durante toda nuestra conversación. De repente, se puso de pie de un salto y se volvió hacia nosotros, con los hombros temblando de furia. ¿Podrían callarse, por favor? No puedo concentrarme. Si solo van a jugar, regresen al lugar de donde vienen y háganlo allí. Inmediatamente cerré la boca.
Zanova también dejó de parlotear y volvió a instruir en voz baja a Julie. Nuestras dos exdelincuentes, sin embargo, optaron por interpretar el arrebato de Cliff como un desafío. ¿A quién crees que le estás hablando, chico? De ahora en adelante, tu dinero es mi comida. Es de esperar que sean un poco más reacias a iniciar una pelea, dado que los había vencido sólidamente. Pero escuché que fueron una ronda con Cliff poco después de que se inscribiera y lo derrotaron fácilmente. Después de eso, se dedicó de todo corazón a sus estudios. Tenía que admirar a un tipo que usaba sus contratiempos para motivarse. No sería correcto acosar a un estudiante tan diligente. Lo siento, Cliff, dije, interrumpiendo. No quise distraerte de tus estudios. Lo mantendremos bajo de ahora en adelante. Vamos, ustedes dos. Abajo. Abajo. Sí, miau, lo dice, jefe. Mierda. Línea y Purcena volvieron a sentarse en sus asientos, luciendo bastante malhumoradas. Humph. Cliff bufó. Bueno, eso es todo lo que quería. Honestamente, ustedes son ridículos. No puedo creer que hayan metido a Zanova en sus tonterías. Línea y Purcena chasquearon la lengua, claramente irritadas. Aún así, no vi ninguna razón para meterme con alguien que estaba trabajando duro para salir adelante en la vida. Tampoco me consideraba un holgazán, pero Cliff y yo nos dirigíamos claramente por caminos muy diferentes. Nunca seríamos nada más que conocidos. O eso pensé en ese momento, al menos. Una semana después, estaba investigando la teletransportación con el maestro Fitz en una de nuestras sesiones habituales de la biblioteca. Recientemente había comenzado a comprender que la teletransportación tenía ciertas similitudes con la magia de invocación. Los círculos mágicos utilizados eran muy parecidos, y el color de la energía mágica que liberaban cuando se activaban era casi idéntico. Sin embargo, eran totalmente diferentes en un aspecto. Era totalmente imposible convocar a un ser humano. Simplemente no había una forma conocida de hacerlo, incluso con las técnicas más avanzadas y complejas. Podrías invocar demonios, espíritus e incluso plantas, sí, pero no una persona. Estudié innumerables registros, mitos e historias antiguas sin encontrar una sola referencia a alguien que convocara a una persona. Había muchas razas en este mundo, incluidas las diversas tribus de demonios, pero esta regla parecía aplicarse a todos por igual. Por supuesto, esto no tenía ninguna relevancia directa con lo que queríamos saber. Quizás no fue una idea significativa. Pero había algo en eso que me fastidiaba. No se podía convocar a una persona de carne y hueso. Lo suficientemente justo. Pero, ¿qué pasa con su alma? No expresé estos pensamientos, pero los archivé en silencio. Si alguna vez conociera a un verdadero experto en este campo, tendría que preguntarle sobre la posibilidad de convocar el espíritu de un hombre muerto de otro mundo. Maestro Fitz, ¿podría intentar averiguar si hay algún profesor que sepa mucho sobre invocación para mí? Bueno, seguro. Pero realmente no enseñan eso aquí, ¿sabes? Excepto por encantamiento, supongo. No estoy seguro de que encontremos a alguien que sepa sobre el tipo de cosas que estamos investigando. Ahora que lo pienso, noté una clara falta de clases de invocación en la lista de cursos ofrecidos aquí. Aunque el encantamiento era técnicamente una subcategoría, por lo que parece. ¿Había leído algo sobre eso en uno de mis libros de texto? Bueno, no está de más hurgar y ver lo que encuentras, al menos. Para ser honesto, una pequeña semilla de incertidumbre estaba creciendo dentro de mí en este punto. No dejé que se notara, por supuesto. Probablemente estaba equivocado. El incidente del desplazamiento ocurrió cuando tenía 10 años, una década después de reencarnar en este mundo. Seguramente esas dos cosas no estaban conectadas. Habían pasado 10 años sin que sucediera nada, después de todo. Con una pizca de ansiedad todavía en mi mente, salí de la biblioteca y me dirigí a mi dormitorio a la luz del sol poniente. La última nevada se había desvanecido casi por completo. Se veían parches de tierra marrón rojiza a través del patio, y el camino pavimentado de piedra estaba despejado. Mientras lo seguía hacia mi destino, escuché un grito en algún lugar cercano. «Vuelve aquí, pequeña mierda. ¿Crees que te vamos a dejar lanzar un hechizo?» En el siguiente instante, un joven salió de detrás del edificio de una escuela, seguido por un grupo de 6 hombres mayores que obviamente lo perseguían. El joven estaba tratando de alejarse lo suficiente de sus perseguidores para lanzar un hechizo avanzado, pero seguían interrumpiendo su encantamiento. Cambió a la magia de nivel principiante, tratando de ralentizarlos,
pero no fue suficiente. El grupo de 6 se acercó y lo tiró al suelo, luego lo pateó brutalmente mientras se acurrucaba en una bola. Me había topado con un caso flagrante de intimidación en el patio de la escuela, por el aspecto de las cosas. Era doloroso solo mirar. No pude evitar intervenir. Oye, vamos. Déjenlo descansar, chicos, grité mientras trotaba. No hay necesidad de meterse con esa pobre tortuga. Los 6 matones se volvieron y miraron ferozmente en mi dirección. Todos eran un poco más altos que yo, así que supongo que estaban tratando de intimidarme. ¿Quién diablos se supone que eres? Sin embargo, después de un momento, uno de ellos me reconoció. Oye, ese es Cenagal. ¿Cenagal? Espera, ¿te refieres a Rudeus? ¿Ese Rudeus? ¿El tipo que encerró a Linia y Pursena en una habitación y las entrenó? Ahora. No hubo ningún entrenamiento involucrado, te lo aseguro. Esa historia es un montón de tonterías. Pero vi a Pursena menear la cola y llamarlo jefe. Menea la cola para quien le da carne. Pero ellas hacen lo que les dice ahora, ¿verdad? Sí. Las vi en clase con esa escritura en la cara. ¿Qué decía de nuevo? Somos esclavas del amor de Rudeus, ¿verdad? Bueno, no recuerdo exactamente cómo fue. Maldita sea. ¿Les dio una paliza y luego las esclavizó? Son princesas Doldia, hombre. El tipo ni siquiera piensa en las consecuencias. Después de susurrar en voz alta estos rumores altamente inexactos, el grupo de matones tragó al unísono y me miró con algo de asombro. Se miraron a la cara, asintieron con la cabeza y luego volvieron su atención al niño que yacía a sus pies. Está bien, chico. Te dejaremos salir del anzuelo por hoy. Rápidamente me abalancé sobre ese comentario. Por hoy. Entonces, ¿vamos a tener una repetición en nuestras manos mañana? ¿Planeas volver a enfadarte con él? Los 6 matones hicieron una mueca de irritación. Tisk. Mire, señor Greyrat. Esto realmente no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? A los tipos como este les encantaba sacar esa línea. Sí. Esto no era asunto mío. Lo sabía antes de meter la nariz en él. No sé qué pasó, pero 6 contra 1 simplemente no es una pelea justa. El grupo intercambió miradas y luego negó con la cabeza. Evidentemente, eran muy buenos amigos, a juzgar por su capacidad para comunicarse en silencio. Ok. Bien. Dejaremos al niño solo, dijo uno del grupo. Pero para que lo sepas, no es como si él fuera la víctima aquí. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose detrás del edificio. Los otros 5 le siguieron. Tal vez tenían una pequeña base de operaciones instalada allí o algo así. Una vez que desaparecieron, dejé escapar un pequeño suspiro de alivio. No fue fácil mantener la calma cuando 6 personas me miraban así. Había elaborado algunas estrategias para pelear cuando me superaban en número, pero aún así me costó un poco de esfuerzo evitar dar la vuelta. Sin embargo, estaba bien mirando a alguien cara a cara en este punto. Oye, ¿estás bien? Caminé hacia el chico acosado mientras luchaba por ponerse de pie. Se sacudió el polvo de la ropa y murmuró rápidamente el encantamiento de un hechizo de sanación. En este lugar, incluso los niños que fueron molestados eran aparentemente magos competentes. El chico se volvió hacia mí. Era Cliff. Honestamente, la mayoría de mis interacciones con este tipo habían sido bastante desagradables. Siempre que nos encontrábamos, él se mostraba abiertamente hostil hacia mí. Probablemente iba a decir algo como, no pedí tu ayuda. Y luego se alejará enojado. No pedí. A mitad de la oración, Cliff hizo una pausa y frunció el ceño pensativo. Después de un momento, dejó escapar un pequeño suspiro. Perdón. Agradezco la ayuda, Rudeus. Oh. No es nada. El joven mago se inclinó un poco ante mí y luego se alejó rápidamente. Me quedé allí y lo vi irse, sintiéndome un poco sorprendido. Era cierto que había venido a rescatarlo, pero ese repentino cambio de actitud me pareció muy extraño. Casi me hizo pensar que estaba tramando algo. Aún así, probablemente era mejor tomar las cosas al pie de la letra por el momento. Cliff había sido hostil conmigo durante algún tiempo, pero nunca le respondí bruscamente. Quizás finalmente se había dado cuenta de que yo no era su enemigo. Honestamente, no entendí por qué había decidido odiarme en primer lugar, pero... Bueno, lo que sea.
Me encogí de hombros y caminé hacia mi dormitorio. Al día siguiente, Cliff me pidió que hablara con él detrás del edificio de nuestra escuela. Él estaba enojado. No tenía la mínima idea del por qué, pero estaba escrito en todo su rostro. Parecía que esto podría llegar a la violencia, así que activé mi ojo de la previsión de antemano y estaba monitoreando cuidadosamente mi entorno. También tenía una buena cantidad de maná reunido en mi mano derecha esperando ser usado. Honestamente, sin embargo, tortugas en estos días. Hablando de ingratitud. Está bien, deberíamos estar bien aquí. Después de comprobar que no había nadie más en la zona, Cliff se volvió hacia mí. Su rostro estaba enrojecido con un interesante tono rojo. Rápidamente me di cuenta de que había malinterpretado la situación. No me había llamado aquí para pelear conmigo. En todo caso, esto parecía más una escena clásica de confesión de amor. Esto fue un poco incómodo. Es cierto que últimamente no había podido actuar con las mujeres, pero eso no significaba que estuviera listo para comenzar a estudiar Anatomía Masculina 101. Nota: Anatomía 101. Uno de los libros de la serie Adam 101. Es duro ser tan sexy, jejeje. Así que aquí está la cosa, Rudeus. Sí. Ya sabía cómo respondería, por supuesto. Era importante darle una respuesta clara y definitiva. Íbamos a empezar como amigos. Y también terminar de esa manera. Bueno, me he enamorado de alguien, continuó Cliff, rascándose la mejilla y estudiando tímidamente el suelo. No, no me digas. Hombre, ¿realmente iba a tener que dispararle a este pobre tipo? La idea hizo que me doliera el estómago. No pude evitar pensar en cómo podría haber reaccionado si él fuera una niña, pero mi espada tenía sus preferencias y no iban a cambiar. Sin embargo, para mi sorpresa, Cliff miró hacia arriba y señaló hacia un lado. Esa es ella, ahí mismo. Estaba indicando un edificio un poco alejado en la distancia. Había alguien adentro, mirando por una ventana abierta. Su largo cabello rubio ondeaba con la brisa mientras miraba el sol poniente con una expresión melancólica en su rostro. Los vi a ustedes dos hablando esta tarde. La conoces, ¿verdad? Ham. ¿Estarías dispuesto a presentarnos? Seguro. La persona que estaba parada en esa ventana era una mujer a la que conocía muy bien. Era una alborotadora notoria, objeto de innumerables rumores, y una depredadora voraz que masticaba a sus compañeros de estudios con todo el vigor de una súcubo. En otras palabras, era el Inalice Dragonroad. Fin del capítulo 1.